Gracias, Mónica, no solo por las palabras introductorias, sino también por el hecho de ser la artífice de esta mesa. Bueno, como muchas de los que estamos acá, a Emilia la conocí primero por sus libros que en persona. Como dijo muy bien Mónica, y luego supongo, bueno, que tanto Fernando como Félix, como José, el decano, plantearán la experiencia de conocer a una persona como ella, como alguna vez también estuvimos con Brunner, es decir, investigadores y personas que se adelantaron fundamentalmente poniendo en el mapa de las ciencias algunas áreas que habían sido tratadas pero que de alguna manera por su obviedad no habían sido analizadas como se debía. Emilia es una persona con la cual uno podía discutir, charlar y compartir, y siempre con una actitud aguda, pero fundamentalmente escuchando, es decir, siempre buscando la oportunidad de generar conocimiento y la oportunidad de generar algún avance. Obviamente en el ámbito académico diríamos en la ciencia, pero obviamente que ese avance en la ciencia tenía que ver también con un avance y un mejoramiento en la vida de las personas. Los textos, independientemente de la rigurosidad teórica de la que ya se van a ocupar el resto de mis colegas, ¿no? Planteaban y plantean una preocupación, y esto es importante, de alguien que, habiendo vivido y habiéndose formado en Europa y demás, siempre tenía una visión desde América Latina, desde los espacios de la periferia. Es decir, Emilia fue consciente que hablar de la adquisición de la lectoescritura implicaba hablar sobre la pobreza, hablar sobre lo relacionado al progreso social de muchas personas que muchos teóricos también de la pedagogía y todo lo demás lo han planteado, sin las herramientas fundamentales, muchas que da la educación pública, hoy están en debate, no tenían opciones de progreso en nuestra comunidad y en nuestra sociedad. Era un placer encontrarse con Emilia, tomar un vino, charlar. Yo soy latinista, además de ser lingüista, charlar de la huella de la pluralidad que se da en los sustantivos colectivos, por qué los chicos pueden entender que algunas palabras, si bien son singulares, conllevan una idea de pluralidad, por qué la S como morfema y como fonema implica una idea de pluralidad, pero etcétera, etcétera. Hablar sobre las letras nunciales y cómo los antiguos percibían a la escritura, hablar sobre los nombres, hablar sobre cómo los chicos perciben las etiquetas de los medicamentos, cómo las leen, y últimamente cómo esto implica el screen, ¿no? Repensar el blanco de palabras o el blanco de palabras, los límites, o en los últimos años qué conceptualizaciones hacían sobre Internet, sobre la veracidad de la información en Internet y demás, ¿no? Mónica dijo con absoluta razón que Emilia tiene muchos lugares en el mundo. Rosario fue uno de ellos también. Y por suerte, de entre esos lugares y de entre Rosario, una
de las coordenadas de su espacio pasó por nuestra facultad. Por eso es que ella también tuvo una particular relación con nosotros, obviamente a partir de Mónica, que fue una temeraria discípula que se animó a acercarse, pero también porque hubo una decisión en función de la admiración de su obra y su persona en nuestra facultad de convocarla y de tenerla como un miembro más de nuestra comunidad. No quiero contar más anécdotas, que podemos contar un montón. Obviamente Mónica tiene más para contar que yo. Creo que todos los homenajes son justos, pero también creo que es un homenaje justo, no porque la estamos recordando en función de que ella físicamente no esté más con nosotros, sino porque, reitero, pudimos construir un espacio para ella en nuestra ciudad y en nuestra universidad. Festejamos sus cumpleaños y de alguna manera también construimos una relación personal, y suena feo esto porque suena como a viejo, ¿no? Pero en vida también le dimos el reconocimiento que merecía, y hoy simplemente estamos actualizando una relación que de alguna manera, como todas las relaciones que sirven, nos marcó de la misma manera que a ella la marcó también. Así que bueno, agradezco profundamente a la familia de Emilia que hoy nos acompañe, y bueno, hay mucho todavía por hacer, y bien, vamos a dejar al resto de los colegas, pero simplemente la idea y el legado implica seguir trabajando. Nada más, gracias. Vamos a continuar recordando la presencia de Emilia aquí con el profesor José Goiti, que desde el lejano 1999, cuando conmemoramos los 20 años de la publicación de la obra fundamental de Emilia, Los sistemas de escritura en el libro, promovió, junto con Daniel, la presencia y la continuidad de la obra de la doctora Ferreira en nuestra universidad, culminando en 2017 con la creación, con ella y el doctor Alejandro, del programa específico de formación en investigadores en psicolingüística evolutiva. José. Gracias, Mónica. Me sumo al agradecimiento que hace Darío en tu persona por generar este espacio, esta instancia, y en lo personal por convocarme y tenerme en cuenta. Yo voy a hablar, no traje nada preparado, porque con gente como Fernando, como Félix, Mónica, Darío, traer preparado algo es, digamos, una invitación claramente no digo el fracaso, pero por lo menos casi la vergüenza. Pero yo quiero hablar de Emilia en dos aspectos. Uno es la gestión académica, la gestión institucional, que tuve la oportunidad de transitar con ella, y el otro, el humano, el personal que se desprende y que va de la mano también, de lo académico y institucional. Como bien dijo Mónica, sobre todo en el año 16, 17, trabajamos muy intensamente en la creación de un programa de doctorado. Y yo digo que Emilia era una sabia en términos de qué importa el programa de saberes, que no solamente un conocimiento académico, sino que importa sabiduría, pero no solo eso, sino que también la genera, la crea y la reproduce. No voy a decir absolutamente nada que todos ustedes no sepan, que está plasmado en su obra. Pero aparte también tenía una gran generosidad. Y
Y la generosidad no era solo en términos de su sabiduría, sino también en términos de construir los andamiajes, construir la institucionalidad que pueda sostener esa sabiduría, no solo para ellos quien puede acceder a un libro, sino que pueda hacer escuela. Y eso es lo que yo pude vivir con ella, en un momento probablemente de su vida en donde no tenía por qué hacerlo, no solo porque ya lo había hecho, no solo porque se había dado muchísimo, no solo porque todo lo que había dado tenía un altísimo reconocimiento, que me tocó vivirlo en carne propia en instancia del aniversario de Filosofía y Letras de la UBA y la conmoción que generó la presencia de Emilia. Yo ahí tomé dimensión en cierta medida de tener trato con alguien que generaba ese nivel de admiración, casi diría idolatría, que se puede tener por algún rockstar o algo parecido. La verdad que me impactó y me puso en otra sintonía que uno había a lo mejor adormecido por la familiaridad que habíamos logrado. Pero como dije, ella en un momento que no tenía ninguna ni obligación, porque ya lo había dado prácticamente todo, uno podría decir que hasta las energías ya las podía destinar en otras cosas, en la familia, en un montón de cosas que son importantes también en la vida, le puso un gran empeño en en construir este programa de doctorado, y no solo un empeño abstracto, o no solo construir institucionalidad, que es fundamental, porque nosotros estamos en una institución que sostiene el conocimiento. Muchas veces estas instituciones también encorsetan el conocimiento, le ponen límites, y muchas veces lo criticamos, y muchas veces como universitarios nos dedicamos a cosas que son banales, pero también muchas veces somos fundamentales para sostener un montón sostener conocimiento en términos de no solamente de construcción, sino de transformación, ir corriendo, de transmisión, ir corriendo los límites del conocimiento y la transmisión. Ella estaba muy comprometida con esa institucionalidad, pero algo que me marcó mucho es que siempre estaba pensando a quién estaba dirigido. Ella ya tenía en su cabeza a quién le quería destinar este programa de doctorado. Yo estaba viendo, bueno, esto para esta. Yo conozco a un chico que creo que era La Pampa, que es fabuloso, un nivel de compenetración personal, que le decía, bueno, y esto le va a servir, y yo necesito que esto funcione, porque él necesita este doctorado, él necesita este programa, él necesita una beca. Y la verdad que eso a mí me movilizó muchísimo, porque es lo que me moviliza en la vida, poder hacer cosas que trasciendan, pero que estén destinadas a otros, porque esa es la verdadera generosidad. La verdadera generosidad es cuando yo no, digamos, transmito, pero con un sentido, pero también con nombre y apellido, a quién va destinado. Porque si no, digamos, anonimato, digamos, llevamos mucho al anonimato, no tenemos la capacidad de ver cuáles son nuestros destinatarios, y asegurarnos que lo que hacemos llega a esos destinatarios. La verdad que Mira tenía este compromiso y aquí está esa claridad para hacerlo. No voy a decir nada que ustedes no sepan de todo lo que aprendí con ella en esos momentos de compartir, pero también quiero decirle que para mí en ese momento, en donde yo pensaba que ya estaba un poco bastante afianzado, porque venía de mucha experiencia, venía en un segundo periodo de decanato, venía teniendo participación en distintas instancias nacionales, fue un desafío trabajar con ella, porque intimidaba. No era sencillo, por eso lo que dijo Darío con respecto a Mónica es totalmente cierto. Era un desafío, porque no era amable, no era una persona amable que fuera contenedora. Uno había que ganarse, digamos, la atención, había que ganarse ese lugar, y sobre todo había que ganarse la confianza. Y yo sentí en lo personal que ese desafío era ganarme la confianza, y lo hicimos con Fernando, lo hicimos con Mónica, y creo que logramos esa confianza. Dentro de lo que yo me llevé de mi experiencia en esta facultad, en la gestión académica, la gestión institucional, uno de los mayores logros, creo que fue ese programa de doctorado, pero no solo por el programa en sí mismo, sino por todo el tránsito y todo lo que implicó y lo que implicaba trabajar con el niño. Entonces eso nos lleva al plano también personal. Nosotros, los que creen que lo personal es fundamental, porque lo que digamos, los emprendimientos de cualquier naturaleza, que pueden ser personales, profesionales, académicos, políticos, si no está lo personal, si no está, digamos, la pasión, si no está el convencimiento y el sentido de lo que se hace, no son fructíferos. Pueden ser exitosos, pero el éxito es más que eso. Y
Y este programa, todos le pusimos eso y lo transmitía Emilia. Emilia era la que transmitía, aún en ese momento de su carrera, en ese momento de su vida, transmitía no solo una visión de lucidez, sino que transmitía, no siendo exclusiva, no siendo demostrativa, transmitía esta confianza, transmitía ese optimismo, transmitía la convicción de que las cosas se pueden hacer y por más difícil que sean, siempre es posible. Y el programa de doctorado no fue sencillo, porque teníamos muchas trabas de carácter legales, de carácter administrativo, de carácter reglamentario, no era sencillo, había que conseguir algún financiamiento, o sea, eran muchas dificultades que estaban en el medio, aún teniendo la figura de Emilia. Y ella en ningún momento dudó de que esto se podía hacer, en ningún momento reclamó absolutamente nada, simplemente nos ponía objetivos concretos y uno iba hacia ese objetivo por la confianza que ella misma transmitía y generaba. Y desde lo personal yo me sentí muy cercana con muy pequeños gestos que ella tenía, porque no eran muchos los gestos que tenía, pero muy pequeños gestos que tenía, que uno sentía la aprobación, como también cuando uno la aprendió a leer, también sentía la desaprobación. Muchas veces por la cara me daba cuenta que no era por ahí, que algo no estaba funcionando y que había que buscar por otro lado porque no estábamos haciendo las cosas bien, porque lo que yo rescato también es que no era ni autocomplaciente, ni autoindulgente, ni tampoco era complaciente con los demás, era rigurosa, pero era honesta y justa, y eso me parece que es lo importante. Y en términos personales, a mí siempre me movilizó mucho la presencia y la distancia, y ahora venía recordando que un 5 de mayo, en su cumpleaños, le envié un mensaje, me pareció importante, yo lo consideré importante, y le mandé un mensaje muy cortito, un mensaje de audio muy corto, y Valeria me contestó con pocas palabras, que no recuerdo exactamente qué decían, pero me quedaron, que me dice, transmitió tu mensaje, lo escuchó, y logró una sonrisa no muy común en ella, y para mí eso fue casi diría un deber cumplido, sentir un deber cumplido, porque sé que en eso iba algo de respeto, y ganarse el respeto de una persona como Emilia en todo sentido, no solo en lo intelectual, no solo en lo académico, sino también en lo personal, en la rigurosidad, el compromiso con el trabajo y con las instituciones, para mí fue como un pergamino, y es uno de los pergaminos que guardo un poco en el corazón, en el celular. Realmente tengo el mensaje con una gran satisfacción. Así que yo creo que en momentos difíciles para las instituciones, en momentos difíciles para las personas, en momentos difíciles siempre hay que mirar a los ejemplos como los de Emilia, siempre son esas cabezas, esos corazones, esa lucidez que nos va a orientar en la oscuridad y que nos va a permitir siempre salir adelante, pero no salir adelante en términos metafóricos. Salir adelante implica hacer cosas concretas, con personas concretas, con resultados concretos y que le cambien la vida a alguien. Así sea una, dos, tres o cuatro personas, y yo eso lo aprendí en cierta medida de Emilia, no porque haya sido una enseñanza explícita, no porque a lo mejor ella se lo haya propuesto, pero es uno de los grandes aprendizajes que me ha llevado en la experiencia de la gestión universitaria, así que poder estar acá en lo personal, en lo afectivo, es para mí un gran, en lo profesional también, obviamente, es una gran satisfacción que agradezco enormemente. Muchas gracias. Un pequeño dato. Me estaba acordando, José, de cuando celebramos los 70 años de la facultad y que Emilia dio una conferencia memorable, dio varias ya a lo largo del tiempo, pero fue una conferencia memorable en el Teatro del Círculo, una sinfonía in tempi, pero que realmente es una síntesis de lo que eran sus últimas investigaciones. Y ahí me pareció importante ese evento porque, ella ahí dijo, es la tercera vez que doy una conferencia en este teatro y espero no sea la última. Y cuando volví a ver este video, me conmovió, pero recomiendo verlo, está en YouTube, porque también es muy bueno el discurso de José.
José era decano en ese momento y hizo un discurso que es también otro homenaje a Emilia y a la Universidad Pública. Así que recomiendo que lo busquen en internet, por favor, ¿sí? Es para los 70 años de la facultad. Bueno, y ahora quiero decirles que el doctor Fernando Avendaño, queridísimo amigo y compañero de aventuras, ha participado de manera muy cercana de la relación que durante más de 30 años mantuvo la doctora Ferreiro con esta institución. Y es un hecho importantísimo y reciente la incorporación del programa mencionado por José al doctorado que él dirige, porque habla de su generosidad también, ¿no? En principio, muchas gracias, Mónica, por haberme convocado para participar en este acontecimiento, un homenaje a una persona tan grata y tan cercana para nosotros. Y para mí, realmente, como director del doctorado en educación, fue un privilegio haber podido completar este programa específico para la formación de investigadores en psicolingüística evolutiva aplicada a la educación, fundamentalmente en relación con procesos de adquisición de la lengua escrita. Este programa, que se incorpora como una cohorte específica del doctorado en educación, se gestó en el marco del convenio vigente firmado entre la Universidad Nacional de Rosario y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional DIES Investap IPN de México. La Facultad de Humanidades y Artes entonces propuso, a través de la gestión de José como decano y a través de la gestión intelectual de Emilia, incorporar al doctorado en educación este programa específico alterno. ¿Por qué es importante el haber logrado esta cohorte de estudiantes que participaron del doctorado? Y porque el ingreso a la escritura y a las culturas de lo escrito es una problemática sobre la que la universidad tiene que adoptar un rol protagónico en la provisión de herramientas teóricas y empíricas como respuesta a las demandas sociales y educativas al respecto. Estas demandas están en rápido proceso de cambio, porque las tecnologías de la comunicación y de la información han modificado los modos de producción, distribución y recepción de los textos escritos. En tal contexto es pertinente la creación de este programa específico para la formación de investigadores en psicolingüística evolutiva, que ha posibilitado la formación sólida de investigadores en esta temática de carácter multidisciplinar. Por eso, digamos, en tal sentido, la generosa disponibilidad de Emilia, como la recalcaron José y como lo recalcó Darío también, generó esta propuesta destinada a la formación de nuevos investigadores. Y digo, realmente Emilia no tenía ninguna necesidad de generar este programa habiendo hecho todo lo que había hecho, ¿no? El reconocimiento internacional que había tenido. Pero creo que ha sido un aporte importantísimo para nuestra casa de estudios, para el doctorado que dirijo. Y si bien José dice la parquedad de Emilia, digamos, hay que rescatar que mientras trabajábamos en la elaboración del programa específico, no solamente, digamos, nos dedicábamos a cuestiones académicas, sino que, como dijo Darío, también tomamos un vino, el cookiecito, y contábamos anécdotas, cada uno la suya. Y me acuerdo siempre una anécdota que contó Emilia, que le tocó participar de una boda narco. Entonces, en un hotel, y se estaba tan aterrada que durmió vestida porque no sabía cuándo iba a venir el tiroteo. ¿Por qué cuento esto? Digo, no, porque son las facetas de una personalidad, digamos, de la jerarquía intelectual de la doctora Ferreiro, pero también, digamos, de
la humanidad y la generosidad de compartir con nosotros este tipo de cuestiones. Me parece importante también destacar que la intención de este programa fue profundizar la formación como investigadores en el área específica de la psicolingüística evolutiva aplicada a la educación, con focalización en la adquisición de la lengua escrita, con el objetivo fundamental, y esta era la pretensión y la meta de Emilia Ferreiro, de constituir una comunidad de investigadores, porque esa era la idea. Los estudiantes que se incorporaran a este programa iban a poder pertenecer a una comunidad de investigadores de carácter internacional con vinculación a instituciones académicas de Latinoamérica. Y aquí quiero resaltar, como ya lo hizo Darío, esta visión latinoamericanista, digamos, de la patria grande, por decirlo de alguna manera, que tenía Emilia Ferreiro y que hemos compartido todos. Así que yo agradezco profundamente a la universidad, a la vida y a Emilia Ferreiro, digamos, haber podido participar en la creación de este programa, que fue realmente pionero. Se hizo una convocatoria internacional, los estudiantes fueron becados, hicieron su estancia en México con la participación directa de Emilia en la dirección de sus tesis y la codirección de reconocidos investigadores argentinos, mexicanos, brasileños. Así que bueno, para mí ha sido una situación de muchísimo aprendizaje haber podido participar en la creación de este programa. Agradezco profundamente la oportunidad que se me dio. Agradezco a Emilia Ferreiro fundamentalmente y a la Universidad Nacional de Rosario que me dio esta oportunidad. Muchas gracias. Quiero comentar que el programa continúa. O sea que el año que viene vamos a estar convocando a más estudiantes porque creemos que justamente debemos asumir esta tarea que nos dejó Emilia, que es la de seguir formando investigadores en psicolingüística evolutiva respecto de la lengua escrita. Y sí agradezco especialmente a la universidad, a la secretaria Fernando, la generosidad de hacer espacio en su doctorado para esta formación que me parece indispensable. Porque si hay algo que nos exigía Emilia era formación y rigurosidad en la investigación. Bueno, y hablando de rigurosidad en la investigación, es evidente que la formación de investigadores fue una de las preocupaciones fundamentales de la doctora Ferreiro. Y al respecto, Félix Temporetti, reconocido profesor e investigador de esta casa, entre otros ámbitos académicos nacionales e internacionales, se va a referir precisamente al legado académico-científico de Emilia Ferreiro, la investigación psicolingüística honesta y rigurosa en intersección con la lengua, la educación y la cultura. Habitualmente no escribo lo que digo, pero cuando apareció escribir sobre Emilia Ferreiro y apareció la escritura, una vez ella me dijo que yo fui alumno en un seminario de doctorado y fui alumno y entonces me dijo escribe así te aclaras lo que piensas, como decía Vygotsky. Y lo hice también porque Mónica me dijo 10 minutos y entonces por eso lo escribí. Y el título que le puse a lo que escribí fue El legado de Emilia Ferreiro, la investigación rigurosa y comprometida desde la psicología en su intersección con la lengua, la educación y la cultura. Y digo esto porque soy psicólogo de formación y quiero reivindicar a Emilia como psicóloga, no solo como lo que fue psicolingüística, que creó de alguna manera ese campo interdisciplinar. Es un honor que me hayan invitado a decir algunas palabras en este acto académico de reconocimiento a Emilia Ferreiro.
con la distinción que lleva el nombre de Herminda Lucrecia Benítez. Estoy profundamente agradecido a las autoridades de la facultad y en particular a Mónica Báez, alma mater de este evento y una de las personas que más se ha ocupado de divulgar y hacer trascender la obra de Emilia. Sin lugar a dudas, hay mucho para decir, conversar, discutir sobre el trabajo académico científico de Emilia Ferreiro, pero dado el breve tiempo que dispongo, decidí centrarme y destacar la obra de Emilia a partir de su formación básica en psicología y de su legado como investigadora en el campo de las ciencias sociales o humanas, y de la relación que es posible establecer con la distinción que se le otorga. Emilia y Herminda fueron, según mi entender, dos mujeres con coraje, valentía y determinación, que estuvieron presentes como protagonistas en los momentos fundacionales de la formación académica y profesional en psicología en nuestro país. Herminda, además de ser la primera decana mujer de una facultad argentina, recientemente reconocida por nuestra universidad, fue quien gestó y organizó la primera carrera de psicología de nuestro país, aquí en Rosario, a orillas del Paraná y bajo los ideales reformistas del litoral florido, como solía decir uno de nuestros primeros egresados, el siempre recordado Ovide Medina. Por su parte, Emilia tiene el mérito de ser una de las primeras psicólogas que, inspirada en la psicología y epistemología genética de Jean Piaget, inició en Buenos Aires el camino de la investigación psicológica de un modo innovador, con una perspectiva interdisciplinaria, una proeza, sobre todo cuando aquí, por entonces, dedicarse a la investigación en psicología era una cosa extraña, no percibida por los propios colegas y sin apoyo institucional sistemático. Más allá de las diferencias de formación y de las perspectivas teóricas adoptadas por cada uno, encuentro entre Emilia y Herminda dos puntos esenciales de conexión en relación a la investigación y a la producción de conocimiento en el campo de la psicología. En primer lugar, ambas, a contracorriente de lo que ha sido hegemónico en el campo de la psicología, focalizaron los estudios, las prácticas y la investigación en el campo de la educación, y lo hicieron con un compromiso social. Debemos recordar que uno de los fines que impulsaron la creación de la carrera de psicología fue el poder dar respuesta a problemas que planteaban los mundos del trabajo, de la salud y la escolarización en nuestra región. La orientación en los estudios, la educación especial y el denominado fracaso escolar, estrechamente asociado a la alfabetización, fueron desde los inicios cuestiones de interés colectivo prioritario. En segundo lugar, tanto Emilia como Herminda compartieron una posición crítica hacia el empirismo lógico y el positivismo imperante, tanto en la investigación psicológica como en la pedagogía. En nuestra facultad, esa posición, en los primeros años de la década del 50, fue liderada por el grupo fundacional de la carrera de psicología, identificado como los antipositivistas, entre quienes destacaron, además de Herminda Benítez, los filósofos, profesores de nuestra casa, Luis Juan Guerrero y Armando Astivera. Fueron ellos pioneros en las referencias a Jean Piaget, acompañando la lectura crítica de los primeros textos de los psicólogos argentinos del autor ginebrino. Sabemos que la formación científica, el enfoque teórico-metodológico que de manera singular construyó Emilia en torno a la lengua escrita, estuvo inspirado y retroalimentado
por los desarrollos de la psicología y de la epistemología genética de la Escuela de Ginebra. Situó su preocupación intelectual en una problemática socioeducativa acuciante de su época: el fracaso de la alfabetización en las escuelas públicas del Gran Buenos Aires. Este debate teórico-metodológico, incipiente en los movimientos iniciales de la carrera, tuvo sus despliegues y derivas posteriores en la investigación en las ciencias humanas en general y en la psicología en particular. En la actualidad se reconocen como dos grandes rutas, dos caminos que se bifurcan y por donde transitan la investigación y la aventura de construir conocimientos sobre el fenómeno humano. Una de ellas, identificada con un enfoque constructivista de la complejidad, dialéctico, hermenéutico, crítico, donde predomina el análisis cualitativo y la explicación interpretativa. La otra, identificada con una tradición analítica, disyuntiva, lógica, matemática, factorialista, de raigambre empirista y positivista, centrada en la cantidad y focalizada en la medición y el control. Ocurre que las diferencias señaladas no son solo una cuestión de métodos o de procedimientos. Cada una de ellas sostiene una ontología diferente, una manera diferente de concebir a los seres humanos, tanto para el estudio como para su educación. La primera reconoce la existencia de una realidad psíquica, una subjetividad, un sujeto activo, cognoscente y funcional, de necesidades, situado en una cultura local que se transforma continuamente y en una historia de la cual es causa y efecto. La segunda entiende al individuo como un organismo neurofisiológico o biosocial, sensible, que reacciona y que aprende, o en una versión más contemporánea, como un sistema neurocognitivo que procesa información, organiza y produce conocimiento, tal como lo pregonan las nuevas neurociencias cognitivas. Emilia, en todo momento, argumentó justificando y aportando pruebas contundentes en favor de un sujeto psicológico. Piaget y Helder habían tenido el mérito de mostrar que niñas y niños, desde la más temprana infancia, son entidades en sí, con una organización mental propia singular, que piensan, razonan, sienten, perciben acorde a una organización basada en principios específicos que ellos pusieron en evidencia y que Emilia ratificó y confirmó en el ámbito de la escritura. Armó un gran lío la escolarización al interpretar y criticar con rigurosidad las lógicas tradicionales de raigambre empirista, vigente desde los inicios del sistema educativo en los procesos de alfabetización. Según entiendo, fue una transformación radical, una revolución de y con las letras. Su propuesta no era el cambio del método, sino la transformación de una concepción sobre las infancias y su constitución como lectores y escritores, como ciudadanos solidarios en una democracia plural, críticos y comprometidos con la vida en el bien común. Su gran afirmación que fue popularmente identificada como psicogénesis de la escritura, ya es en la historia de la cultura académica occidental denominación de origen. Es argentina-mexicana, es latinoamericana. Emilia fue una chica de los 60 que se dio sus primeros frutos académicos en los 70 y que sembró y cosechó a partir de los 80 en México. Allí incorporó una trenza larga al estilo de las indias mexicanas, en un México con X latinoamericana
y no por la jota de los españoles, como llegó a decir en una oportunidad. Esas marcas, tanto en el texto como en el cuerpo, pueden ser leídas, y me atrevo a ello, como sutiles y perspicaces señales de una producción científica rigurosa e ideológicamente comprometida que nos legó amorosamente y nos compromete éticamente a recrearla. Muchas gracias. Bueno, lo que quiero compartir ahora tiene que ver con la última frase de Félix, porque Emilia nos comprometió a la continuidad, al compromiso con algo que comprendimos con toda claridad. No es que Emilia nos atrajo con magia o con mística, nos atrajo con saber, con rigurosidad, con exigencia, y comprendimos cosas que antes no veíamos. Y también sentimos, y ella nos inculcó el desafío de seguir analizando, de seguir investigando. En este sentido, creo que este homenaje debe ser también una ocasión para expresar nuestro compromiso con la continuidad y con la defensa de la teoría y del marco epistemológico que definen su obra. Este espíritu se ha manifestado a través del resurgimiento de iniciativas que ella fundó en los 90. Así, recientemente cobró vida en nuestro medio, en realidad en nuestro medio latinoamericano, el proyecto Red Latinoamericana de Alfabetización, que ha renacido gracias al impulso de colegas brasileñas, y también fue relanzado en este país como Red Argentina de Alfabetización. Es decir, que Emilia vive a través de los proyectos que nos deja y de los desafíos que nos dejan, y que sentimos la necesidad, no la obligación, la necesidad de sostener y continuar. Por nuestra parte, hoy relanzamos otra de sus iniciativas, la que ella fundó en 2015 en esta universidad. La verdad que nos dejó mucho, Emilia, en esta universidad. Que me refiero a la Cátedra Internacional en Estudios Interdisciplinarios en Alfabetización, que lleva su nombre. Ella ha dicho respecto de esta web: una cátedra tiene la ventaja de ser un proyecto abierto a la imaginación, la voluntad, la constancia y los esfuerzos de quienes la están creando. Y aclaraba: no soy la autora ni la promotora, soy apenas un nombre que quisiera ser convocante, que sirva para el encuentro entre personas, pero sobre todo entre disciplinas. Porque a ella le preocupaba la democratización del conocimiento, la difusión del conocimiento científico, del conocimiento producto de la investigación que alienta a nuevas preguntas y a nuevas investigaciones. Y con esa generosidad que hemos mencionado varias veces hoy, ella nos legó dos instancias con las que esta universidad se comprometió. Por una parte, esta cátedra, que es una web donde están volcados textos de Emilia y de sus discípulos, material multimedia, información sobre sus libros, videos, noticias que nos acercan a quienes compartimos su mirada, con la idea de no de formar un gueto, sino justamente de que llegue a más personas, porque cada uno de estos materiales son fuente de formación, y a Emilia le preocupaba la formación de investigadores, de maestros, de psicopedagogos, de todos aquellos que están involucrados en el destino de los chicos. Entonces, yo agradezco particularmente a la universidad el compromiso con esta web, con la necesidad de reactualizarla, porque la tenemos actualizada y renovada, gracias a la decisión de gente como la que aquí me acompaña. Entonces, esta web es una invitación como lo fue en el 2015 y que hoy renovamos,
alentados por el deseo que expresara Emilia. Estaría muy satisfecha si esta cátedra sirviera de lugar de encuentro, de investigación y de formación. Por eso este es un espacio virtual, pero que habilita no solamente al encuentro con materiales que a veces son difíciles de encontrar, pero también a la promoción de eventos y de encuentros que van de la mano con la actividad que están desarrollando nuestras colegas de la Red Latinoamericana de Brasil y de la Red Argentina desde Buenos Aires y muchos nucleamientos del país. Bueno, aquí tenemos una responsable y representante del nucleamiento de Córdoba, con quienes hemos compartido la red desde el origen, desde allá de los años 90. Reiteramos esta invitación para dar vida a este espacio de consulta, intercambios e interacciones con publicaciones que no han perdido actualidad. Una web de este tipo, igual que un libro, no puede sobrevivir sin usuarios. Así que los convocamos a que la visiten. Es catedraemiliaferreiro.unr.edu.ar. Insistimos en que la visiten, en que la comenten, la usen. Es gratuita, como todo lo que Emilia nos propuso. Y bueno, realmente siento un orgullo enorme de estar en esta universidad que me ha permitido dar tanto espacio. Muchas gracias. Ahora, discúlpenme. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño video que pensamos con gente del CEI y de la universidad y de aquí, de la facultad también. De pasar a la palabra de nuestro decano y a un momento culminante de este evento,
no quiero olvidarme de agradecer también a muchos de los que están aquí, miembros de un equipo que me ha contenido en mis temerarias aventuras, porque estas cosas no suceden y estas historias no transcurren si no hay gente que se sume, que comparta, que contenga, que quiera aprender, que ponga su esfuerzo. Por eso, gente, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar, broche de oro, nuestro decano Alejandro Vila, quien hará entrega de la distinción Herminda Lucrecia Benítez de Lamborghini a la doctora Emilia Ferreiro en la persona de su hija Valeria García Ferreiro. Y gracias a cada uno de los que me precedieron en el uso de la palabra, yo voy a ser muy breve. En primer lugar, la presencia de Emilia Ferreiro en esta casa de estudio, como bien decía Darío, es anterior a que ella nos visitara en varias oportunidades. Como hijo de docente, de maestra, de docente, de directora de escuela, algunos de los libros de Emilia estaban presentes en mi casa. Era de formación obligatoria. Y en el caso mío, en la formación docente del profesorado de historia también se leía. Es desde ese lugar como uno se acercó a la obra de Emilia Ferreiro, que es una obra, como dicen, muy valiosa, muy importante, muy significativa y muy actual. En segundo lugar, yo creo que los vínculos personales son muy importantes, facilitan muchísimas cosas, pero de lo que se trata a nivel institucional, a nivel académico, en general en las instituciones, es poder materializar programas, proyectos, institucionalizar. O sea, trascender el vínculo empático personal y poder en valor colectivo, en este caso una obra, un legado, sociabilizar un conocimiento. Y creo que lo que estamos celebrando hoy, que no es solamente la obra y la importancia de Emilia Ferreiro en diferentes campos académicos, institucionales, sino la posibilidad de seguir construyendo y recreando un legado académico, pero también político. Así que como decano, que no tuve la suerte de construir un vínculo personal, pero sí de conocerla, me parece un hecho trascendente, trascender el momento vital de una persona, pero transformarlo en un momento presente a través de la obra, del estudio, de la recreación colectiva de ese conocimiento, de ese saber. O sea, actualizarlo institucionalmente. En esto me parece que es fundamental. Y creo que como decano, simplemente darle continuidad a quienes ya iniciaron este trabajo y agradecer también a Valeria, a la familia, muy especialmente por permitirnos seguir trabajando, seguir disfrutando de esa compañía que es Emilia Ferreiro, compañera de viaje en un mundo tan complejo y tan difícil, que muchas veces parece que es más complejo y más difícil que nunca, pero seguramente que a través de sus ejemplos, de su lectura, de su legado, será más fácil de entender, de comprender y de proyectar y construir una sociedad más justa. Así que muchísimas gracias, Valeria, Mateo, y a cada uno de los que hacen posible que esto continúe, y que continúe, se traslade, haya un legado, sea presente y sobre todo futuro. Muchísimas gracias.
en lo que a mí respecta, mucho más sencillo era hoy, cuando estábamos preparando la resolución y buscando que además de la resolución algunos obsequios que nos represente, podemos decir, Emilia. Uno de los discos que le vamos a obsequiar se llaman Caminos que se cruzan, de dos docentes de nuestra facultad. Y en un punto son los caminos que se cruzaron con Emilia, y en otro punto era el camino que se cruza con Herminda Benítez de Lambruschini. Gracias, Félix, por podernos dar una respuesta, porque no sabíamos si eran caminos que estaban bifurcados, si eran paralelos, o simplemente en este acto se podían cruzar. Creo que nos develaste en parte ese cruce probablemente cósmico, y que en este ámbito académico, institucional, en este ritual, nos permite saludar y encontrarnos. Paso a leer la resolución. Visto el expediente por el cual la doctora Mónica Valls, en su condición de directora académica de la Cátedra Internacional en Estudios Interdisciplinarios en Alfabetización, doctora Emilia Ferreiro, solicita el otorgamiento post-mortem de la distinción decana profesora Herminda Benítez de Lambruschini a la doctora Emilia Ferreiro, considerando que la doctora Emilia Ferreiro tuvo una extensa y reconocida trayectoria en el campo de la psicolingüística de base psicogénica y sociocultural acerca de la alfabetización, que siempre estuvo estrechamente vinculada a nuestra casa de estudios institucional, académica y culturalmente, sirviendo de apoyo e inspiración a docentes e investigadores, que siempre ha manifestado su compromiso en la defensa de la educación pública, de los derechos humanos y de la cooperación entre los pueblos latinoamericanos, que la Universidad Nacional de Rosario la nombró doctora honoris causa, que por resolución 661 del 2023, Consejo Directivo, se creó en homenaje a quien fuera la primera decana mujer de nuestra facultad y del sistema universitario argentino, 1954-1955, la distinción decana profesora Herminda Benítez de Lambruschini, que la misma se otorga a personalidades destacadas por su labor en la cultura, la educación, los derechos humanos y el compromiso social. Que es importante destacar que esta distinción, que honra la memoria de una mujer pionera en el ámbito académico, se concede por primera vez en memoria de otra académica pionera, trabajadora incansable, como fue la doctora Emilia Ferreiro. El decano de la Facultad de Humanidades y Artes resuelve. Artículo 1. Otorgar post-mortem la distinción decana profesora Herminda Benítez de Lambruschini a la doctora Emilia Ferreiro. Resolución 2817/2023. Y por última, quiero agradecerle a todos los presentes, de manera muy especial a Mónica, porque además de su compromiso y de su trabajo, lo hace con mucha seriedad, con mucha pasión y con mucho cariño. Así que nada de esto se movilizaría, lo que se moviliza sin esos atributos. Gracias, Mónica, y a seguir trabajando, siempre a seguir. Adelante, adelante. Partido para la comunidad.